Hola, mi nombre es Santiago Tamus y comenzamos con un análisis de la economía argentina, en este caso el efecto fiscal oculto de la deuda que capitaliza intereses. Parece un nombre rebuscado, pero tiene que ver con la emisión de deuda del gobierno argentino, del Tesoro Nacional. En este momento la deuda, la última medición sobre el mes de junio nos lleva a 474 mil millones de dólares. La evolución de la deuda, acá tenemos un grafito, pero mejor está este, sacado directamente del Ministerio de Economía, muestra justamente que esta deuda ha tenido un comportamiento creciente, no solamente durante esta gestión, sino todas las gestiones anteriores. En otro momento podríamos hacer el análisis de quién hizo crecer más la deuda, pero acá cobra importancia un tipo de deuda en particular que se está emitiendo. Vemos la composición de la deuda al 30 de junio, moneda local un poquito por encima del 47%, el resto en moneda extranjera. Lo que hablamos de títulos públicos, que siempre estamos midiendo riesgo país, es realmente el 30%, 31% de la deuda. Ahora, veamos sobre esta deuda que sí sabemos que ha tenido este comportamiento de un ascenso para luego descender. El gobierno dirá que no creció tanto, lo podremos observar midiéndolo desde comienzo de la gestión, pero más allá de eso. Cuando vemos esta deuda y buscamos en qué está endeudado en moneda local, porque es la deuda que queremos avanzar, la que es la deuda en moneda local, vamos a encontrarnos que, bueno, podemos ver distintas monedas de pago, la legislación, pero acá vemos el tipo de tasa y tenemos hasta una deuda que no paga tasa de interés, lo que es una deuda a tasa cero con una cantidad importante, estamos en los 125 mil millones en esa deuda que es a tasa cero. Después sí tenemos tasa fija y tasa variable, que son las otras composiciones. Por supuesto que esta deuda, si también la vemos por plazos, tiene solamente un 20%, uno diría es poco, es al corto plazo, pero piensen que es sobre el monto total de los 474 mil millones de dólares, o sea que un 20% significa una suma más cercana a los 100 mil millones de dólares de deuda que está venciendo en un corto plazo en términos financieros en menos de un año. Y ahora vamos a este detalle. Los números fiscales muestran que para Argentina, para el Ministerio de Economía, ha acumulado al mes de junio, hay un 0,6% de superávit primario, significa antes de considerar los intereses de la deuda y un superávit financiero del 0,1% del PBI. Pero una parte de esa deuda que dice que no paga intereses, realmente lo que hace es capitalizar intereses y pagarlos todos al final. Es como si yo dijera, no estoy pagando intereses sobre 10 millones de deuda que estoy emitiendo. Al vencimiento sí va a representar un pago de 12.000, porque los intereses realmente no los voy a pagar durante la vida de ese título de deuda, se van a pagar todos al final. Te estoy reconociendo que te pago intereses, pero es como que se vuelven a reinvertir y otra vez los tenés capitalizando a la tasa de emisión del título hasta el final. Y cuando llega al final, ¿qué estoy haciendo? Bueno, si vencían 12, te ofrezco pagarte 14 a un plazo igual al anterior, que pueden ser 3 meses, 6 meses o un año. Estamos hablando de deuda de corto plazo. También aparecen los bond cap, que son de mediano plazo y me llevan a plazos superiores al año. Si yo considero cuánto es lo que se ha de alguna manera capitalizado de intereses hasta esta medición del stock de deuda de Argentina, me encuentro que ese superávit financiero de 0,1% del PBI, que eran 2,48 billones de pesos, si tomo los intereses capitalizados que van a los 11,4 billones de pesos, transforman ese resultado financiero superavitario de 0,1% del PBI en un déficit que supera el 1% de ese mismo PBI. ¿Por qué? Porque estoy en casi los 9 billones de pesos que no han sido pagados, sino capitalizados y a los momentos de vencimiento han sido otra vez roleados, que es el término que se utiliza, a partir de que vence 10 millones,
que se habían transformado en 12 y ahora cambio por papelitos que implican pagar 14 dentro de 90 días. En las últimas renovaciones de deuda de la semana que ha terminado, se han conseguido rollovers del 145%, lo cual implica al mismo tiempo una absorción de la liquidez por la compra de divisas por parte del Banco Central. Eso ha llevado a que entre jueves y viernes, en algunos momentos, las tasas de cauciones a un día hayan superado el 30%. No estamos en los niveles de octubre del año 2025, pero sorprende que de semanas en donde una caución a un día podía estar comenzando el día en el 20-21% nominal anual para después descender a tasas del 15-16% promedio, ahora hemos encontrado tasas que han superado el 30% en operaciones puntuales, por supuesto, pero sí, enseguida las tasas estaban jueves y viernes el 25-26% para poder realizar una caución. ¿Qué significa? El mercado había tomado deuda a una tasa, discúlpeme, había colocado deuda a una tasa superior a ese 25%, un 27-28% en lo que era la renovación de estos títulos capitalizables y el costo de oportunidad entonces para poder prestar en cauciones se elevó. O sea, el efecto de hacer este rollover de deuda absorbiendo la liquidez y ofreciendo títulos que son ilíquidos, pero que, ojo, están hoy implicando la rentabilidad para el propio sistema financiero. Si después podemos analizar en otro video lo que es la colocación de títulos por parte de los bancos, la utilización de la liquidez que tienen los bancos, nos vamos a encontrar que los bancos tienen muchísimo posicionado en forma de encajes, porque no se ha morigerado la política de encajes de parte del Banco Central, y liquidez que tienen frente a la mora del sector privado está siendo colocada en este título, en este tipo de títulos que si tuvieran que salir a obtener liquidez van a ser vendidos y su tasa implícita va a subir mucho porque los grandes tomadores de este tipo de títulos son instituciones del mundo financiero. El privado, hay que ver si muchos, quizás incentivados por empresas que se ocupan de ganar comisión por la colocación de ONs y por la colocación de letras entre su público inversor, sí, sean incentivados a comprar estos títulos, pero después se dan cuenta que son títulos sin liquidez y que salir de los mismos puede implicar una pérdida importante. Entonces, volviendo al punto, el superávit fiscal que supuestamente estamos obteniendo realmente no está mostrando los intereses que por debajo de la mesa, ocultos, uno podría decir, se están pagando. Y efectivamente estamos, pareciera como todos alegando, uno dice demencia, es un término que se utiliza ahora, de que está todo perfecto financieramente, pero la verdad es que los bancos no tienen a quién prestarle por la mora que existe y las tasas activas que ofrecen, hasta incluso justificándose de parte de algún CEO de un banco que ha dado una entrevista, porque desconocen lo que va a pasar realmente en el año 2027 y si las tasas justamente del Banco Central, en un momento de corrida sobre el dólar, otra vez se van a tasas que recuerden que durante el año 2025 llegaron a superar largamente el 50%. Con un poquitito de presión sobre la tasa de interés, ya nos fuimos a tasas superiores al 30% y estamos terminando el mes de julio. Hay que ver qué sucede en septiembre, en octubre de este año. Hay que ver qué pasa con las encuestas electorales y toda esa repercusión. Y además hay un contexto internacional, ya haremos un video sobre eso, en donde podemos observar a las tasas del Tesoro norteamericano que han subido durante todo el mes de julio y vienen subiendo durante el año. No estamos en un nivel del año ni 94 ni 2006, pero las tasas están subiendo dado el problema de inflación interno y por eso veremos que el gobierno norteamericano cada tanto anunciará que llega a una paz con Irán para bajar el precio del petróleo, que buscan la manera de lograr algún tipo de superávit desde el punto de vista comercial, tienen un déficit fiscal de más del 4 o 5% por lo menos para este año
una deuda que supera 120% del PBI y esos aumentos de la deuda, de la tasa de interés del Tesoro norteamericano implican miles de millones de dólares que tiene que pagar el propio Tesoro norteamericano y si están déficit fiscal es a partir de emisión de dinero. Eso tiene que ver también entonces con la posibilidad de más inflación en dólares, lo cual retroalimentaría la necesidad de subir tasa de interés. El sistema se retroalimenta. Acá estamos, no digo que es lo mismo, pero tenemos una tasa internacional que te sube, un costo internacional que tiende a subir por el efecto de la energía y una actividad económica que disminuye, sobre todo en ese 80% de la actividad que genera recaudación. Me genera consumo que está disminuyendo, la inversión, salvo en el caso de los RIGI, no está aumentando, la construcción te está bajando a niveles de dos dígitos y la realidad es que este superávit fiscal va a ser difícil hasta medido de esta manera de poder obtener. Esperemos que uno se esté equivocando y que surja algún tipo de medida diferente que cambie esta situación, porque si entramos en una situación de déficit fiscal, bueno, junio realmente tuvo déficit financiero, se justificaba por determinados pagos que se habían realizado, pero si la tónica fuera que pasamos del superávit al déficit, incluso sin considerar los intereses de la deuda que capitaliza estos intereses y los paga al final, y la verdad es que va a subir la tasa de interés en el mercado argentino y eso va a ser en vez de expansivo, contractivo con miras a un año electoral. Bueno, si esto tiene repercusión en los mercados, por supuesto que la tiene. Podemos estar observando que si tuviéramos un déficit real de entre 15 y 7 mil millones de billones de pesos, eso tendría una repercusión real sobre la tasa de interés, afectando más el valor de los activos. Podemos ver cómo se ha logrado incluso este resultado fiscal. Esto es sacado del Ministerio de Economía. Para detalles, porque son puros números, por ejemplo, hemos bajado en 57 mil millones lo que es la conectividad de infraestructura escolar, equipamiento del Estado, del Ejército ha bajado en 20 mil millones, la inversión real directa ha bajado un 13,1 millones y solamente es un punto de muestra de cómo se pueden lograr estos superávits. Hay menos inversión en la economía de parte del Estado. Cuando hablaba de impactos sobre los activos, esto es gráfico del Merval al día viernes, un Merval que tiene un comportamiento de menos del 8% a nivel anual, el viernes con una pequeña baja, veremos cómo sigue, esperemos datos del exterior y también algún tipo de gestión de una política activa a nivel local, no hablamos de una política industrial porque pareciera que no fuera necesario, pero algo que realmente permita un cambio, una reversión en el rumbo del funcionamiento de la economía, si no las malas expectativas electorales van a afectar negativamente, sí, al funcionamiento de la misma economía. Si querés entender mejor sobre el funcionamiento de la economía, tenemos cientos de videos publicados. Si querés tener asesoramiento sobre inversión en el mercado de capitales, podés comunicarte por contacto @consultorfinanciero.com.ar desde la web y quedarán tus datos de contacto en la parte de contacto. Mandás un email y queda tu email, nombre y el motivo del contacto. Estamos dando próximamente un curso de inversiones bursátiles el día 15 de agosto, es virtual. Quien esté interesado se contacta por contacto consultorfinanciero.com.ar. Haremos práctica entre semana utilizando una link. Las cuentas para abrir son gratis y servirá para hacer justamente un seguimiento de las prácticas que cada uno quiere realizar. Soy agente registrado frente a la CNB, lo cual implica que puedo realizar asesoramiento, pero la idea no es solamente realizar algún tipo de presentación de activos que pueden ser invertidos, cosa que cada uno decide o no, sino presentar los activos, funcionamiento del mercado de capitales y al mismo tiempo ver cómo se puede estar operando en una plataforma para que después cada uno pueda realizar las inversiones que mejor les parezca convenientes. Bueno, mi nombre es Santiago Tamus, los despido, espera que este tipo de presentaciones sirva de alguna manera para mejorar la toma de decisiones financieras. Hasta luego.